Alimento diario, serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 2. Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Semana 4, día viernes. Lectura bíblica, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Disfrutamos juntos leyendo con oración. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Señor Jesús. Así que, amén. Ya no nos juzguemos. No nos juzguemos más los unos a los otros. Amén. Sino más bien decidid no poner tropiezo, Señor Jesús, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Señor Jesús, te adoramos, oh Padre Celestial, y te rogamos no ser tropiezo para ningún hermano. No tenemos ese corazón, no queremos ser parte de aquellos que ponen tropiezo a sus hermanos. Líbranos de eso, Señor. Amamos a la iglesia, amamos a los hermanos, amamos a todas las personas y queremos ser ayuda para ellos. Señor Jesús, amén, aleluya. Este versículo lo encontramos en Romanos capítulo 14, verso 13. Hoy presentamos no buscar la posición, ni despreciar a los hermanos. Anteriormente vimos la primera lección en la edificación, dejar nuestra capacidad natural en la cruz, usar nuestra fuerza natural, nuestra mente lógica, racional y natural, además de no edificar la iglesia, solo la destruirá. Hoy veremos la segunda lección importante en la edificación: no tener la ambición de ser el primero, el obtener una posición, el disputar por el poder o luchar por el primer lugar. Leamos este versículo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, Señor Jesús. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Aleluya! Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Todo hombre caído por naturaleza quiere ser el primero. Supongamos que en la edificación de la iglesia empezamos a pelear entre nosotros. Uno sabotea al otro. Uno denigra la imagen del otro. Otro difama al otro. Todo eso para conseguir el lugar ajeno. De esa manera jamás habrá edificación. Por eso, en segundo lugar, Dios quiere tratar con nuestra ambición por la posición. Todos quieren el poder, y esa disputa por una posición arruina la iglesia. Los primeros apóstoles trabajaron fielmente para Dios y para su palabra en el primer siglo. Cuando terminó el apostolado de Juan, entre el final del primer siglo y el comienzo del segundo, ya no había más la palabra profética. Esa ausencia de visión hizo que el pueblo se corrompiera, pues se había quedado sin dirección. Este tipo de situación dio lugar a las buenas intenciones, como fue el caso del obispo Ignacio de Antioquía. A fin de conservar la unidad de la iglesia y las enseñanzas de los apóstoles, se pasó a considerar al obispo
en una posición superior a la del anciano. El obispo y el anciano son la misma persona de acuerdo con la Biblia. El obispo es una designación dada a los ancianos, realzando su función de supervisores. Pero esa enseñanza errónea de Ignacio convirtió a los obispos en una clase superior a los ancianos. Con el tiempo, la avidez humana por poder y por posición dio inicio a las disputas. Surgió así la jerarquía y el clericalismo en la Iglesia. Ese sistema terminó con la función de los miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué lamentable! Esa ambición por la posición se extendió durante siglos hasta llegar a la condición de la Iglesia en Tiatira. En la Iglesia de Dios no debe haber disputas por el poder. Todos nosotros necesitamos volver a ser como niños. Para que haya edificación es necesario que el concepto natural de la posición se acabe. El mayor en el reino de los cielos debe convertirse en un niño. ¡Aleluya! ¿Está usted dispuesto a seguir ese principio? Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. El reino de los cielos no es de aquellos que logran tomar por la fuerza un lugar para sostener su posición y ganancia de poder. A la verdad, el reino de los cielos está compuesto por aquellos que son pobres en espíritu. Señor Jesús, nuestro Dios es el alto y sublime. Su nombre es Santísimo. Él habita en el lugar más majestuoso y santo del universo. Sin embargo, Él está al mismo tiempo presente con el contrito y humilde de espíritu. Este maravilloso Dios habita en la eternidad, es decir, vive en otra dimensión, diferente a nuestra dimensión cartesiana, limitada por el tiempo y por el espacio. Ciertamente Él está presente con el contrito y humilde de espíritu para proporcionar un nuevo ánimo al quebrantado de corazón y un nuevo aliento al corazón arrepentido. Las características contrito, humilde, quebrantado y arrepentido están en oposición a las competencias por posición y por poder. Además, aquellos que también dedican su amor reverente a la palabra de Dios, les da su atención y estima. Ellos son aquellos que edifican la iglesia, pues no confían en su propio juicio ni en su propia capacidad. Que el Señor nos haga así. El modelo que el Señor Jesús nos dejó demuestra que mientras más se lucha por una posición, menos posición se tiene. Él se hizo un hombre, dejó su posición de Dios, se humilló y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. Señor Jesús no buscó una posición ni buscó ser exaltado, pero cuando se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él. Toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Qué maravilloso! Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. No tome el camino de Satanás, que disputó con Dios por el poder, la posición y la autoridad. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Por el contrario, amado auditor, queridos hermanos, sigamos el camino de Jesús. En la iglesia sea humilde y contrito de espíritu, considerando siempre a los demás como superiores a sí mismo, y el Señor le usará. En el registro del Evangelio de Marcos, los discípulos discutían entre ellos sobre quién sería el mayor.
En cuanto a este asunto, debemos tener claridad. En la iglesia hay un orden. Entre los hermanos hay algunos que el Señor puso delante en preeminencia. No obstante, eso no se conquista por apegarse a las posiciones, sino que el Señor escoge y exalta a aquellos a quienes les debemos honra y reverencia. De esa manera, no busquemos ser los primeros, porque la disputa por la posición introdujo el clericalismo en la iglesia y la hizo sucumbir. La búsqueda por el poder y la prominencia, los privilegios y la fama es algo inherente a la naturaleza humana caída. Durante 40 años servimos juntamente con el hermano Don Yulan y aprendimos mucho con ese hombre de Dios. Él nos enseñó a ser humildes, a no buscar privilegios, a no sentarnos en los primeros lugares, a ceder el lugar a otros, además de muchas otras lecciones de humildad. Aprendamos entonces que entre nosotros, quien quiera ser el primero, será el último y siervo de todos. ¡Aleluya! Retomando Mateo capítulo 18, tenemos la tercera lección para la edificación de la iglesia. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. En estos versículos vemos que habrá tropiezos, pero no debemos ser aquellos por medio de los cuales ocurre el tropiezo. Tenemos que darnos cuenta de que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Cuando tenemos ese principio de pertenecer al Señor, no tenemos la autoridad para juzgarnos unos a otros. Dios no lo puso para ser un juez de los demás, sino que Cristo juzgará Él todas las cosas. No se ponga como un juez en la iglesia, sino deje que Dios juzgue, no desprecie a nadie. No mire a los hermanos con sus ojos naturales y jamás desprecie a alguien. En lo que se refiere a ser fiel a Dios y vivir para Él, cada uno dará cuenta de sí mismo y no de otro. Es decir, no se debe juzgar a los demás. Si eso ocurre, uno pasará a despreciar al otro. No seamos chismosos ni entrometidos. No nos quedemos hablando de los demás. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Antes bien debemos andar según el amor fraternal, pues Cristo murió en favor de cada uno de nosotros. De esa manera estaremos escribiendo una verdadera historia de amor. Que el Señor nos bendiga a todos. La edificación de la iglesia es la esfera del reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Busquemos entonces la justicia, no nuestra propia justicia, no como nosotros mismos vemos, porque no somos jueces. El resultado de la práctica de la justicia es que tendremos paz y en esa esfera la iglesia será edificada. Asimismo, tengamos gozo en el Espíritu Santo. La iglesia tendrá paz y gozo. A pesar de que hay mucho sufrimiento en la edificación, vivimos alegres, somos felices y agradables a Dios según leemos, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que constituye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14, versículos 18 y 19. Como lo estamos enfatizando, la edificación requiere de una relación entre los hermanos. No se trata de personas aisladas e individuales. Si alguien vive aislado, sin preocuparse por relacionarse con los demás, sin preocuparse por la edificación de la iglesia, puede hacer muchas cosas lícitas. Pero el asunto es, ¿todas convienen? Cuando alguien se casa, no todas las cosas que hacía cuando era soltero, cosas lícitas, conviene hacer después de estar casado. Ninguna de ellas nos debe dominar
ni debemos pensar que tenemos derecho a ellas. Vivir así perjudicará a los demás en vez de edificarlos. Aún sobre la tercera lección debemos tener cuidado de no despreciar a los hermanos. A veces parece que somos muy egocéntricos, pensando que somos el único miembro. Si las cosas no están de acuerdo con nuestro estándar, juzgamos a los demás conforme a nuestra escala de valores. Sin embargo, ningún miembro vive para sí o busca su propio interés. Todos los miembros deben buscar el interés del cuerpo. Señor Jesús, nunca podemos decirle a otro hermano, no te necesitamos. Cada miembro depende uno del otro. Eso es lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. ¿Está usted dispuesto a arriesgarse? Vamos a perdernos en el cuerpo. Somos para el cuerpo y no para nosotros mismos. Frente a esto, no debemos despreciar a ninguno de los hermanos, incluso a los más pequeñitos. ¿Usted sabía que cada uno de nosotros tiene ángeles que Dios envía y que acampan a nuestro alrededor? Por esos pequeñitos que tal vez alguien desprecia, los ángeles van a la presencia de Dios en intercesión. Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14. ¿Se imagina qué pasa cuando desprecia a alguien cuyos ángeles están delante del Padre? Señor Jesús, alabado sea Dios por esta palabra. Oramos para no despreciar a nadie, sino que oramos y rogamos a nuestro Padre, al Señor, que nos des de su amor ágape para amar a todos los hermanos, para amar y considerar aún a los más pequeñitos. Todos son importantes. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿qué ayuda le trajeron las 2 lecciones de este día? Que todos tengan un día lleno de amor y lleno de bendiciones. ¡Aleluya!